Imagina que alguien a quien conoces desaparece. No muere, no se va, simplemente deja de estar. Y después de días o semanas o años, regresa. Está de pie frente a ti. Tiene su mismo rostro, su misma voz, las mismas cicatrices en las manos. El cuerpo es inconfundible, pero hay algo en sus ojos que no reconoces, algo que falta o algo que sobra. Y te preguntas, sin atreverte a decirlo en voz alta, ¿es la misma persona? No es una pregunta metafórica, no es poesía. Es la pregunta más concreta y más perturbadora que alguien puede hacerse frente a otro ser humano. Porque si la respuesta es no, si lo que regresó no es exactamente lo que se fue, entonces algo tuvo que quedarse atrás o algo tuvo que entrar. Y ninguna de las dos opciones es reconfortante. El 5 de noviembre de 1975, 7 hombres conducían de regreso a casa por una carretera del norte de Arizona. Eran leñadores, habían trabajado todo el día en el bosque nacional de Apache Sitgreaves. Era de noche, hacía frío, y el único ruido era el motor de la camioneta y el viento entre los pinos. Entonces vieron la luz. Flotaba entre los árboles, una luz anaranjada, intensa, perfectamente circular. El conductor detuvo el vehículo. Los 7 hombres miraron, y uno de ellos, Travis Walton, 21 años, el más joven del grupo, abrió la puerta y bajó. Sus compañeros le dijeron que no lo hiciera. Travis caminó hacia la luz. Lo que ocurrió en los siguientes segundos ha sido descrito de formas distintas por los testigos, pero en algo coinciden todos. Hubo un destello. Travis fue proyectado hacia atrás. Y cuando los otros 6 hombres recuperaron la compostura y miraron a su alrededor, Travis Walton había desaparecido. Desapareció durante 5 días. La búsqueda fue masiva. La policía investigó a sus compañeros como posibles homicidas. El detector de mentiras fue aplicado a todos. 6 de los 7 pasaron sin anomalías. El séptimo, el que más miedo tenía, falló por ansiedad, no por engaño. El caso no se resolvió. No había cuerpo, no había rastro, no había explicación. Y entonces, en la madrugada del 10 de noviembre, Travis Walton llamó desde una cabina telefónica en la ciudad de Heber. Estaba vivo, estaba desorientado. Creía que solo había pasado unas horas. Cuando llegaron a recogerlo, los que lo conocían notaron algo inmediatamente. Travis estaba demacrado, había perdido más de 5 kilogramos en 5 días. Tenía los ojos extraviados. Hablaba con dificultad. Se aferraba a las personas como si tuviera miedo de soltarlas. Pero lo más inquietante no era físico. Travis Walton, que antes de desaparecer era conocido por su temperamento fuerte, su seguridad, su presencia dominante dentro del grupo, regresó convertido en alguien que se sobresaltaba con cualquier ruido, que no podía dormir solo, que miraba el cielo nocturno con una expresión que sus familiares describieron, en más de una entrevista, como terror puro. ¿Qué le hizo ese miedo? No el miedo a lo que vio, sino el miedo a que pudiera volver a ocurrir, porque el miedo a un peligro externo se enfrenta, se evita, se racionaliza. Pero el miedo que Travis llevaba consigo era diferente. Era el miedo de alguien que ya no confía en la continuidad de su propia existencia. El miedo de alguien que sabe, en algún lugar que no puede explicar con palabras, que su presencia en este mundo es más frágil de lo que jamás imaginó. Los médicos no encontraron daño cerebral. No había tumores, no había lesiones. Su cerebro era, en términos clínicos, el mismo, pero él no. El cuerpo había regresado. Pero Travis, o una parte de Travis, se había quedado atrapado en ese silencio entre los segundos. Hay una pregunta antigua en filosofía que los académicos llaman el problema de la identidad personal. ¿Qué te hace ser tú? La respuesta obvia es el cuerpo, pero el cuerpo cambia. Cada célula de tu organismo es reemplazada en un ciclo que varía entre días y décadas. El cuerpo que tienes hoy no es literalmente el mismo que tenías hace 10 años. Sin embargo, sigues siendo tú. Al menos eso creemos. Entonces, quizás la identidad está en la memoria, en la continuidad narrativa, el hilo que une al niño que fuimos con el anciano que seremos. Tú eres tú porque recuerdas haber sido tú ayer y el día anterior y hace 10 años. Pero, ¿qué pasa cuando ese hilo se corta? En la primavera de 1828, un joven apareció en las calles de Nuremberg.
Nadie sabía quién era, él tampoco. Llevaba una carta dirigida al capitán del ejército local, escrita en un alemán arcaico y torpe, que decía que el muchacho había vivido toda su vida sin salir de una habitación, que nunca había aprendido a caminar correctamente, que no conocía el nombre de las cosas, que no sabía qué era el cielo, ni los árboles, ni el dolor. El joven tenía entre 16 y 20 años. Caminaba como si sus piernas no le pertenecieran del todo. No podía comer carne ni verduras cocidas, solo pan y agua. La luz del sol le causaba un dolor físico que lo hacía llorar. Los sonidos ordinarios, el canto de un pájaro, el ruido de una calle, lo desorientaban profundamente. Lo llamaron Kaspar Hauser. No sabía de dónde venía, no sabía quiénes eran sus padres, no tenía pasado verificable, ninguna historia, ningún recuerdo anterior a esa habitación oscura donde, según la carta, había vivido toda su vida. Lo que sí tenía era la capacidad de aprender, y aprendió rápido. En meses, Kaspar Hauser hablaba con fluidez, leía, escribía, describía su vida en cautiverio con una precisión que los investigadores encontraron imposible de fabricar. Dijo que en la habitación solo había un pequeño caballo de madera, que a veces, mientras dormía, aparecía un hombre que nunca le mostraba la cara y le dejaba pan y agua, que no conocía el concepto de otro ser humano hasta que lo soltaron en Nuremberg. Lo que perturbó a quienes lo conocieron no fue su historia, fue su mirada. Kaspar Hauser miraba el mundo con una mezcla de asombro y terror que ningún adulto mira las cosas, porque los adultos ya hemos aprendido a filtrar, a ignorar, a dar por sentadas las cosas que están frente a nosotros. Kaspar no había aprendido a filtrar nada, veía todo, y todo lo asombraba, y todo lo aterraba. Filósofos de la época lo llamaron el niño de Europa. Para ellos, Kaspar Hauser era la prueba viviente de que la identidad no es innata, que la persona que somos es, en gran medida, el resultado de aquello que hemos experimentado, de las palabras que hemos aprendido, de los vínculos que hemos formado. Kaspar no había formado ninguno, y sin embargo, ahí estaba, con un cuerpo, con una inteligencia funcional, con algo que parecía una voluntad propia. ¿Era una persona? ¿O era algo que tenía la forma de una persona, pero que estaba siendo construido en tiempo real, frente a los ojos de quienes lo observaban? La pregunta se volvió más oscura en diciembre de 1833, cuando alguien apuñaló a Kaspar Hauser en un parque. Murió 3 días después. Nunca se supo quién lo apuñaló, nunca se supo quién lo había encerrado, nunca se supo quién era realmente. Lo que sí sabemos es esto: Kaspar Hauser llegó sin pasado, construyó una identidad desde cero y fue eliminado antes de que esa identidad pudiera consolidarse por completo, como si alguien no quisiera que terminara de convertirse en persona. En 2004, un hombre fue encontrado detrás de un contenedor de basura en Richmond, Virginia. No llevaba identificación, no recordaba su nombre, no recordaba nada anterior a ese mismo día. Los médicos lo llamaron John Doe, pero él mismo eligió otro nombre, Benjamin Kyle. Era el único rastro de identidad que conservaba, un nombre inventado sobre la marcha, construido desde la nada, porque algo en él necesitaba llamarse de alguna forma para seguir existiendo. El diagnóstico fue amnesia disociativa severa, un estado en el que la mente, ante un trauma que no puede procesar, no lo suprime sino que lo erradica, no lo entierra, lo borra, y con él borra todo lo que estaba alrededor. Benjamin Kyle pasó 11 años sin saber quién era, 11 años viviendo en un cuerpo que no le contaba nada. Podía conducir, podía usar un cajero automático, podía pedir café y mantener una conversación. Su cuerpo recordaba las habilidades. Su mente había olvidado quién era la que las poseía. En 2015, gracias a pruebas de ADN y genealogía genética, descubrieron su identidad real. William Burgess Powell tenía familia, tenía historia, tenía un nombre que había pertenecido a alguien durante décadas. Cuando le dijeron ese nombre, no sintió nada. Cuando le mostraron fotos de su infancia, no las reconoció. Cuando su hermana lo llamó por teléfono, su voz le sonó a extraña. Dijo en una entrevista posterior: me contaron mi vida, pero es como la biografía de otra persona. William Burgess Powell regresó a su nombre, pero no regresó a sí mismo, porque sí mismo no es un nombre.
es una colección de instantes que llamamos mi vida. Sin esos instantes, solo queda el cuerpo que envejece sin testigo, la biología que continúa sin que nadie la reclame. Su marido, en un caso paralelo documentado en Canadá en 2017, una mujer con el mismo diagnóstico, lo expresó de la forma más simple y más devastadora posible. Dijo, la amo, pero no sé si es ella. Hay una teoría en neurociencia que propone que la identidad no es una cosa, es un proceso. No eres una entidad fija almacenada en algún lugar de tu cerebro. Eres la actividad continua de millones de conexiones neuronales que en cada momento están reconstruyendo quién eres. La memoria no es un archivo que abres, es una reconstrucción activa, influida por tu estado emocional, por el contexto, por lo que has vivido desde la última vez que recordaste algo. Cada vez que recuerdas, alteras el recuerdo. Lo que significa que la persona que crees ser es, en algún grado, una historia que te estás contando a ti mismo. Una historia con coherencia interna, con personajes consistentes, con una trama que avanza. Y si algo interrumpe esa historia lo suficientemente tiempo, o con suficiente violencia, la historia puede no ser la misma cuando reanuda. Los personajes pueden haber cambiado, el protagonista puede ser otro. En 1980, en un pequeño pueblo de Georgia, un hombre regresó a su casa después de 3 semanas desaparecido. No recordaba dónde había estado. No tenía marcas físicas significativas. Estaba delgado, pero coherente. Hablaba con normalidad. Reconocía a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos. Pero algo había cambiado tan profundamente que su comunidad, una comunidad religiosa y unida, tomó una decisión que resulta difícil de explicar desde fuera. Decidieron que no podían aceptarlo de regreso. No era violencia, no era odio, era algo más parecido al miedo colectivo, la sensación compartida que nadie podía articular con precisión, pero que todos sentían con igual intensidad de que lo que había regresado no era del todo lo que se había ido. El hombre era el mismo en todo lo verificable, documentos, huellas, biología, pero algo en su presencia, en la manera en que miraba las cosas, en el ritmo de su respiración cuando estaba en silencio, generaba en los que lo rodeaban una incomodidad que no encontraba explicación racional. La psiquiatría tiene un nombre para esto, lo llama síndrome de Capgras, la creencia de que un ser querido ha sido reemplazado por un impostor idéntico. Lo clasifica como un delirio, una patología. Pero hay una pregunta que los manuales no responden. ¿Y si no es un delirio? ¿Y si lo que esa comunidad percibía era real, solo que no tenía instrumentos para medirlo? ¿Y si el cuerpo de ese hombre era verificablemente el mismo, pero algo? La conciencia, la continuidad del yo, lo que sea que hace que una persona sea esa persona y no otra, había sido interrumpido de forma irreversible. Eventualmente se marchó, no fue expulsado. Simplemente, el espacio que había dejado ya no era el mismo espacio al que podía volver. Lo interesante de este caso no es lo que le ocurrió a él. Lo interesante es lo que le ocurrió a los que se quedaron. Porque si la identidad de una persona depende, en parte, de la percepción de los demás, si ser tú mismo requiere que otros te reconozcan como tú mismo, entonces el rechazo de una comunidad no es solo un acto social, es un acto ontológico. Están diciendo, tú no existes, al menos no como lo que creías ser. ¿Y si tienen razón? El filósofo Derek Parfit pasó décadas pensando en estas preguntas y llegó a una conclusión que muchos encontraron perturbadora, no porque fuera incorrecta, sino porque, si era correcta, cambiaba fundamentalmente la manera en que pensamos sobre nosotros mismos. Parfit argumentó que la identidad personal no es lo que importa. Lo que importa, dijo, es la continuidad psicológica, la conexión entre estados mentales a lo largo del tiempo. Y esa conexión puede ser más fuerte o más débil, puede existir en grados, puede romperse y recomponerse de formas que no son binarias, lo que significa que la pregunta no es si Travis Walton sigue siendo Travis Walton, no es si Benjamin Kyle es William Burgess Powell, no es si el hombre de Georgia era el mismo hombre. La pregunta es cuánto de la continuidad se preservó, y dependiendo de la respuesta, el grado en que son la misma persona varía. No es sí o no, es cuánto.
y cuánto es una respuesta que nos resulta profundamente incómoda, porque estamos habituados a pensar en nosotros mismos como unidades completas, indivisibles, permanentes. Pero la evidencia, la neurológica, la psicológica, la que surge de casos como los que acabas de escuchar, sugiere otra cosa. Sugiere que somos procesos, que somos frágiles de una manera que preferimos no contemplar, que la frontera entre ser tú y dejar de serlo es más permeable de lo que cualquiera quisiera admitir. Esta noche, mientras duermes, tu cerebro va a hacer algo extraordinario. Va a desconectarse del mundo externo, va a procesar, reorganizar y consolidar los recuerdos del día, va a tomar decisiones sobre qué preservar y qué dejar ir. Y mañana, cuando despiertes, vas a ser lo suficientemente parecido a quien eras esta noche como para que nadie lo note, pero no serás idéntico. Cada noche hay una pequeña discontinuidad, un hilo que se interrumpe y se reanuda, y en la mayoría de los casos, la diferencia es imperceptible, en la mayoría de los casos. Antes de que eso ocurra, cuando te mires al espejo esta noche, fíjate bien, no en tu rostro, en tus ojos. Asegúrate de que el que parpadea del otro lado es el mismo que despertó esta mañana, porque la puerta entre quién eres y quién podrías ser es más delgada de lo que te atreves a admitir. Y a veces el tiempo falla y no siempre regresa lo mismo que se fue. Punto ciego. No hay respuestas, solo grietas.